de ti y háblanos en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Así que estamos ahí en Ruth, capítulo 1, versículo 6 al 15, de regreso a casa y al Señor. Mis hermanos, si podemos ver los versículos anteriores, pues no los voy a leer, pero nos habla acerca que los hijos de Elimelech y de Noemí habían muerto porque se habían casado con mujeres moabitas, mujeres paganas. Y bien, pues Dios había prohibido a los israelitas a casarse con mujeres paganas. ¿Hubo consecuencias? Pues sí, Elimelech y sus dos hijos murieron. Noemí había quedado viuda y también las mujeres de sus dos hijos. Pero vamos a ver qué dice el versículo 6. Dice, versículo 5, perdón. Dice, y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. El versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ahora el contexto también nos dice que ellos se habían ido a Moab porque había una hambruna. Entonces ellos se fueron buscando quizás recursos en una nación pagana. Ahí vemos primeramente la desobediencia de Elimelech y Noemí, y se llevaron a sus dos hijos en busca de alimento y no en busca de la presencia y la guianza del Señor. Pero aquí vemos que aquí dice que ella regresó de los campos de Moab. Y este verbo regresó en el hebreo es común para el arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados es como que se vuelven otra vez al Señor y están en la presencia del Señor y le dan la espalda al pecado. Pero a Noemí no le quedó otra opción más que irse de Moab y regresar a la casa de pan. ¿Por qué? Por la gran noticia que había recibido ella, de que Jehová había dado alimento a su pueblo después de la hambruna, que él había traído a la tierra por causa del pecado del pueblo. ¿Y qué significa esto? Que Dios había provisto alimento después de 10 años, indicando el arrepentimiento y la restauración de los hebreos. Dios es un Dios, mis amados, que una y otra vez vemos en las Escrituras que Él trae disciplina, trae castigo y permite que otras naciones opriman a su pueblo por causa de la desobediencia, de su pecado y su idolatría. Pero recuerdan lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice lo siguiente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahí vemos que Dios dice que Él es quien cierra los cielos para que no llueva. Cuando llueve, niños, es porque Dios lo permite. Él abre los cielos para que haya lluvia. Y dice ahí, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo. Una y otra vez Dios envió pestilencia. ¿Por causa de qué? De la desobediencia, del pecado del pueblo. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios dice, si mi pueblo se humilla,
sobre el cual mi nombre es invocado. El pueblo de Dios una y otra vez invocaban su nombre. De labios hablaban del Señor, pero sus corazones estaban tan lejos de Él que ellos solamente invocaban, pero no obedecían. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, si hicieran todo esto, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis hermanos, aquí Dios habla a su pueblo, a Israel, el pueblo especial suyo, el único entre las naciones con el que Él hizo un solo pacto. Y ese pueblo era quien invocaba el nombre del Señor. Pero ellos se equivocaban una y otra vez, y Él dice, si mi pueblo se humillare y orare y buscare en mi rostro, ¿y qué más? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y Él iba a perdonar sus pecados, y Él iba a sanar la tierra. Aquí vemos que aquí fue lo que sucedió, aquí en el libro de Ruth. Ella recibió una gran noticia que en donde Dios había pues traído una hambruna, Dios después restauró la tierra y dio pan al pueblo. Esto era algo maravilloso para Ruth. Después de 10 años en Moab, lejos de su tierra, de su parentela, de su nación, esto era algo maravilloso para ella. Regresemos a Ruth, versículos 6, 7 y 8. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 7 y el 8. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ahora Noemí anima a sus dos nueras a volver a sus hogares y pide que la bendición del Señor sobre ellas conforme a su misericordia, aun siendo mujeres paganas, siendo mujeres de Moab. A pesar de que Noemí perdió a su marido y sus dos hijos, ella todavía creía en el perdón, en la restauración, en la misericordia del Señor. Su fe no se había ido, aún ella siendo desobediente, yendo a la nación de Moab, ella creía que Dios todavía podía restaurar lo quebrantado, lo destruido. Pero aquí el término del pacto de la misericordia se combina con la fidelidad y la gracia del Señor. Eso es lo que significa que Dios es fiel y muestra su gracia donde no se merece gracia. Estos son aspectos positivos de un compromiso que Dios hace con el hombre, no el hombre con Dios. ¿Cómo es eso? Mis hermanos, el hombre puede prometer cosas, pero el hombre no puede cumplir esas cosas, lo prometido. Pero Dios es diferente. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Y por esa razón es que Dios es quien hace pacto con el hombre. El hombre le puede proponer matrimonio a una mujer y le dice, mira, te voy a amar para toda la vida,
pero ese pacto se quebranta. Ese matrimonio después, si llegan a casarse, pues se divorcian. Por esa razón es que el hombre no puede hacer un pacto con Dios, sino Dios es quien lo hace con el hombre. Dios es fiel. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de bondad. Mis hermanos, escuchamos a muchos predicadores que dicen, ven y pacta con Dios. Y eso, mis hermanos, es una práctica antibíblica y diabólica, enseñada por hombres codiciosos y ávaros, cuyo Dios es el vientre. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículos 17 al 19. Filipenses 3, 17 al 19. Dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí vemos que el apóstol Pablo anima a los hermanos a que ellos imiten ¿a quién? A él. Sed imitadores de mí, porque él imitaba ¿a quién? A Cristo. Y dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que Pablo dice, si ustedes miran a los hermanos que se conducen como cristianos verdaderos, imiten a ellos. Si ven piedad, bondad, misericordia, gracia, amor, paz, perdón, imítenlos a ellos. ¿Por qué razón? Dice el versículo 18. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz ¿de quién? De Cristo. Pablo una y otra vez, mis amados, advierte a los creyentes acerca de los falsos, de aquellos que se dicen ser cristianos, pero viven como mundanos. Aquellos que se dicen ser santos, pero viven como impíos. Aquellos que se dicen ser creyentes, pero viven como incrédulos. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, él dice, ciertamente enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. En lo terrenal. Y por esa razón es que yo he dicho que Dios es quien hace pacto con el hombre y el hombre con Dios no. Y muchos enseñan, ven, pacta con Dios. Llaman a los congregantes de las iglesias a que pacten con Dios, porque son lugares llenos, mis amados, de personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin ciertamente será, ¿qué? Dice el apóstol Pablo, perdición. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Sus deseos, sus deleites están en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra, porque algún día va a perecer. Y no tienen los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Aquí vemos que Pablo es un hombre, un pastor, con un corazón pastoral que siempre estaba preocupado por el bien de las iglesias. Eso es lo que dice en la carta a los Corintios. Lo que más se agolpa sobre mí, la preocupación por todas las iglesias.
Así que aquí vemos con la escritura, mis amados, que el hombre no puede pactar con Dios, porque Dios bien sabe que los hombres, pues, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Mis hermanos, hoy en día hay muchos que predican cosas tan antibíblicas que solamente están para que extraer el dinero de los congregantes. Es como que ya tienes que pagar para tener una membresía. Como si tuvieras que ir a Planet Fitness o al gimnasio para ser miembro de un lugar en donde se deben de congregar para escuchar la palabra del Señor. Cuyo vientre es ¿qué? Cuyo Dios es el vientre. Su fin, perdición. Su gloria, su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Regresemos a Ruth. Versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Mis hermanos, recuerden que en esos tiempos el hombre era el protector y el proveedor del hogar, al igual que hoy en día. Y me imagino que Noemí estaba tan preocupada y tan atemorizada por no tener eso en casa. Recuerden que su marido había muerto juntamente con sus dos hijos. Y lo mismo pasó con sus dos nueras. Habían quedado sin marido, sin esperanza, sin un proveedor, sin alguien que las pudiera proteger. Aquí estaba una mujer preocupada y con temor, no solamente por ella, sino también por sus dos nueras. Y por esa razón ella tiene como petición que su Dios le dé otra vez marido a sus dos nueras. Esto era la seguridad con un esposo. Hermana y mi esposa, ¿qué harían ustedes si yo o el hermano Carlos partimos de este mundo? ¿Qué harían? La expresión de la hermana de mi esposa. ¿Han puesto a pensar en eso? Que pase lo mismo que pasó aquí en el libro de Ruth. ¿Qué harían? ¿Depender de quién? De Dios. Es algo tremendo que puede pasar, es algo que puede suceder. A veces no pensamos en eso. Pero es notable que Noemí haya pedido favor de parte del Señor a estas mujeres extranjeras, ajenas al pacto divino. Ellas no estaban bajo el pacto que Dios había hecho, porque Dios no había hecho un pacto con la nación de Moab, era una nación pagana. Y aquí vemos que pide favor de parte del Señor a estas dos mujeres. Mis hermanos, nosotros también debemos pedirle al Señor lo mismo, para que tenga misericordia con los incrédulos. Aquí vemos a una mujer humilde que reconoce su condición y pide por el favor del Señor para con sus dos nueras viudas. Pero después Noemí las besa para despedirse de ellas y que cada una se vaya por su lado. Pero estas dos mujeres alzaron su voz y lloraron como símbolo de un dolor tan inmenso. La separación sin duda sería muy dolorosa para ellas. Amaban a su suegra Noemí, una mujer que no mostró en ningún momento egoísmo al decirles a ellas que se regresen a habitar en su tierra. Una mujer que estaba dispuesta a vivir sola, ya sin su esposo y sus dos hijos, y las deja
a ellas con toda la libertad, les dice, regresen a casa de sus madres. Versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Aquí vemos a estas dos mujeres que estaban dispuestas a ir con Noemí, sus dos nueras. Versículo 11, 12 y el 13 dice, y Noemí respondió, volveos, vuelvan, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Para qué? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ella les está haciendo una pregunta retórica que no necesita respuesta. Obvio, no estaba embarazada. No iba a tener a otros dos hijos a la vez. Dice otra vez el versículo 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha sido contra mí. ¿Por qué será que Noemí les dijo esto? En un matrimonio levitario, si un hombre moría sin hijos, su hermano o un pariente cercano se podía casar con la viuda para darle hijos al fallecido. Vamos a Génesis 38. Génesis 38, versículo 8. Dice lo siguiente. Dice, entonces Judá dijo a Anón, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta, ¿qué? Descendencia a tu hermano. Aquí lo que está diciendo es que el cuñado de una viuda sin hijos se podía casar con ella. ¿Con qué propósito? Con el propósito de engendrar hijos que llevaran el nombre de su hermano, el difunto. Por esa razón es que Noemí les dice a sus nueras que no tiene hijos ni tendrá para levantar descendencia a sus hermanos. Y si los pudiera tener, ¿esperarían ellas hasta que fueran grandes? Por supuesto que no. Tendrían que esperar cuántos años quizás para casarse con ellos. Quizás 16, 18. Entonces, Orfa y Ruth serían demasiado mayores que ellos para procrear. Así que es lo que Noemí les está diciendo a ellas. No es posible. No estoy embarazada. No tengo marido. ¿Cómo es que voy a quedar embarazada? Y si pudiese, ¿habrían de esperar ustedes 18 años para casarse con mis hijos para que den descendencia a sus hermanos? Por esa razón es que ella le dice, váyanse. Busquen en su nación a otros hombres, quizás de la misma edad, una edad cercana, ya que sean adultos para que se puedan casar y puedan tener un hombre que pueda proveer para ustedes y no se queden solas. Noemí insistió que regresaran a su tierra con la posibilidad de poder casarse otra vez. Es lo que ella deseaba. Ella bien sabía que ningún hombre en Belén tendría el mínimo interés en ellas por ser mujeres que paganas, moabitas. 2 veces le dice, volveos, hijas mías. Volveos, hijas mías.
Pero aquí hay algo interesante. Noemí reconoce que lo que hicieron ella y su esposo les había traído maldición. Miren al final del versículo 13, ¿qué es lo que ella dice? Pues la mano de Jehová ha sido contra mí. Lo que eso significa es que la mano del Señor se ha levantado contra ella. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. A Dios le plació quitarle la vida a su esposo, a Elimelech, y a sus dos hijos. Por la razón que Elimelech se fue en busca de alimento en una nación pagana, en Moab. Y él y su esposa permitieron que sus dos hijos se casasen con quién, con quiénes, con mujeres paganas. Así que ella dice ciertamente que la mano del Señor, de Jehová, se había levantado contra ella. Aquí vemos, mis amados, las consecuencias del pecado y de la desobediencia. Pregunta a ustedes, cristianos, cristianas, ¿ustedes creen que Dios puede hacer también lo mismo con nosotros si permitimos nosotros que nuestros hijos hagan cosas que van en contra de la voluntad del Señor? ¿Creen que Dios pueda traer un tipo de disciplina al igual que este a nuestras vidas? Dios lo puede hacer. Al que toma por hijo, Dios lo azota, lo disciplina. Aquí vemos que ella tenía su confianza en el Señor, creía en Él. Su esposo y sus hijos desobedecieron, pecaron y hubo consecuencias. Versículo 14. Dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Aquí ellas estaban dolidas porque Noemí les dijo a sus dos nueras que se fueran y la dejaran sola. Ellas aquí vemos una muestra de quizás de gratitud y de un dolor inmenso. Aquí dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con quién, con ella. Aquí vemos que el beso de Orfa fue ya como la despedida. Está bien, lo voy a hacer. Pero aquí vemos que Ruth se quedó con ella. Aquí Ruth se aferró en amor y en compromiso tenaz. En la Biblia se define como una lealtad inquebrantable. Salmos 89, vamos ahí. Salmos 89, versículo 34. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. En la Biblia de las Américas dice, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Aquí vemos que es Dios diciendo esto. Bueno, Dios mediante el rey David. Y aquí vemos que Ruth, ella aquí vemos que fue fiel para con su suegra. Mostró lealtad y quizás el voto que ella había hecho con su hijo no lo quería quebrantar. Aquí vemos a esta mujer pagana, a una mujer moabita, haciendo lo bueno. La otra se fue, mas ella quiso estar al lado de su suegra. No importando las consecuencias, no importando el qué iban a decir, aquí vemos que ella mostró lealtad y un compromiso tenaz y un amor incomparable.
Versículo 15. Dice lo siguiente ahí de Ruth 1. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. La intensidad con que Noemí trató de convencer a sus nueras moabitas de que no la siguieran a Belén no fue por el bienestar de ellas, sino por la razón que la presencia de ellas habría de ser un recordatorio constante y vergonzoso de su tragedia en Moab. Quizás si ellas se iban con ella, ella iba a estar recordando la tragedia que había pasado en Moab, la muerte de su esposo y la muerte de sus dos hijos. Aquí vemos que ella las quiere empujar a que se vayan. Una se fue, más una no se fue. Se quedó con ella. Mis hermanos, vamos a leer Isaías 43. Isaías 43, versículos 18 al 19. Isaías 43, 18 al 19. Miren lo que nos exhorta aquí la palabra del Señor. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Aquí en el contexto está hablando acerca de Jehová es el único redentor. Aquí él dice que uno no debe de acordarse de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Eso es lo que estaba temiendo Noemí. Si es que se iban sus dos nueras con ella, iba a estar memorizando o haciendo un recordatorio constante y vergonzoso de la tragedia que había pasado en Moab. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quizás Noemí se había olvidado de que Dios podía traer paz a su corazón y él era el único que podía hacer que todo lo que había sucedido en Moab se le fuera de la mente. Pero ella estaba temiendo el estar recordando lo sucedido, la tragedia en Moab. Mis hermanos, nosotros como creyentes a veces solemos cometer errores, pero no debemos revivir esos errores. ¿Es bueno o no revivirlos? No es bueno. El dolor, de las culpas o el pecado que Dios ya perdonó y limpió por la sangre de Jesucristo. Mis hermanos, debemos de dejar a un lado la nostalgia excesiva que causa ingratitud. Si estamos recordando en las cosas que hemos cometido, en los errores, mis hermanos, se nos va a olvidar de que debemos de ser y estar agradecidos con el Señor en todo tiempo. El remordimiento nos puede consumir. La culpabilidad nos puede apagar en lo espiritual. ¿Qué debemos de hacer nosotros si llegamos a un estado de esa condición o de esa magnitud? Debemos ir al Señor, porque abogado tenemos para con el Padre. Si alguno pecare, Él es fiel y justo para perdonarnos una y otra vez. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 13 al 14. Filipenses 3,
13 al 14 dice el apóstol Pablo: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? La vida eterna. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aquí vemos que él dice que él no pretende haberlo ya alcanzado, como siendo ya glorificado y estando ya con Cristo en gloria. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo ciertamente era un hombre imperfecto, pecador, que él sabía hacer el bien y no lo hacía. Pero después él hacía el mal que no quería hacer. Eso hacía, es lo que dice él en las Escrituras. Así nos pasa a nosotros. Queremos orar, pero no oramos. Queremos perdonar, pero no perdonamos a veces. No queremos ser perezosos, pero llegamos a hacerlo. No queremos sentir rencor, pero lo hacemos. Pablo está hablando de esto. Él dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y dice, y extendiéndome a lo que está delante. Él se extiende a lo que está delante, que es qué. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice que él sigue hacia adelante, sigue hacia la meta. ¿Cuál meta? ¿Cuál llamamiento? La vida eterna, ¿en quién? En Cristo. Es hermoso cómo el apóstol Pablo nos da una y otra vez enseñanza de cómo debemos nosotros pues caminar en la vida del cristiano. La vida eterna con Cristo. Eso es lo que Cristo les había prometido a sus discípulos y a nosotros. Vamos a Juan 14, versículos 1 al 4. Juan 14, versículos 1 al 4. Sobre el 14 se titula Jesús el camino al Padre. Ahí no vemos que Jesús el medio camino al Padre. Y lo demás son obras. No. Miren cómo les habla Jesús a sus discípulos. Él le dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Primeramente Él los exhorta, los anima a que su corazón de ellos no esté turbado. Dice, creéis en Dios. Ciertamente ustedes creen en Dios. Creed también en mí. Él les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar ¿para quiénes? Cristo, mis amados, les da la certeza de que Él va a preparar un lugar para sus discípulos. Primeramente los anima a que no estén turbados en sus corazones y les dice, ¿creen en Dios? Bueno, si creen en Dios, en el Padre, crean también en mí, en mis palabras. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho.
Si no fuera así, Jesús les dice, yo les hubiera dicho, no hay muchas moradas. Pero Él les dice, hay muchas moradas. Dice el versículo 3, y si me fuere y os prepare, dice lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo dice, yo voy a un lugar y ustedes también estarán ahí. Tengan la certeza, no duden, no se turben en sus corazones. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Así que aquí vemos, mis amados, que Cristo anima a sus discípulos a no tener el corazón turbado y a ellos creer que habrá una morada para ellos. Confiar en eso. Así que pregunta, ¿debemos de actuar como actuó Noemí? En temer, en tener un recordatorio de lo que había sucedido en Moab. Si nosotros nos equivocamos, pecamos, mis hermanos, debemos de estar siempre meditando en la caída, en el error, o correr a Cristo, arrepentidos. Debemos hacer eso, siguiendo hacia la meta, hacia ese llamamiento, luchando contra el pecado, contra la duda, contra la incredulidad, luchando contra todo eso, y saber y creerle a nuestro Señor Jesucristo que Él dijo que Él iba a preparar lugar para nosotros. Ciertamente la mano del Señor se había levantado en contra de Noemí, pero había todavía esperanza. Había esperanza en su Dios. Ella miró que Dios había vuelto o les había dado pan otra vez al pueblo. Y ahí se mostró la fidelidad del Señor, su bondad, su misericordia, su gracia, su perdón, su restauración. Y ella iba en camino o de regreso a casa y al Señor. Nosotros debemos hacer lo mismo, mis amados. Cuando miremos que ya no hay quizás esperanza, que el Señor no nos va a perdonar, volvamos al Señor una y otra vez. No por obras, solamente arrepentidos. Como les dijo el Señor a su pueblo, dice, si se humillar mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Los cristianos ciertamente invocan el nombre del Señor, ¿sí o no? Le cantamos, saltamos su nombre, compartimos el Evangelio. Él dice, si hacemos estas cosas, si nos humillamos, si buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces dice, Él nos oirá. A nosotros, mis amados, nos escucha mediante quién? El único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Dice que Él nos oye y Él sigue perdonando nuestros pecados y Él nos sigue sanando una y otra vez. ¿Acaso ha llegado algún momento donde te has sentido tan fatal, tan indigno de recibir otra vez el perdón del Señor? Fallamos y decimos, de esa no me levanto. ¿Qué debo de hacer? Ya no hay más sacrificios, mis amados, ya no hay más obras. Ya no debemos de pisotear la sangre del Cordero, sino que debemos de ir ante el Señor arrepentidos, de todo corazón. Así que aquí vemos a una mujer
que va de regreso a casa y al Señor. A pesar de haber hecho lo que hizo, había esperanza. Lo mismo para nosotros como creyentes. El Señor nos sostiene. Estamos en las manos del alfarero. Él nos tiene que moldear y tenemos que, mis hermanos, ser moldeados. A veces nuestra figura no parece como hay un barro, pero Dios nos va moldeando. Nuestra santificación es que progresiva. Nunca vamos a llegar a ser perfectos al punto de que ya no vamos a pecar, sino que debemos de santificarnos día con día. Oremos. Señor,